Bienvenidos. Este vídeo es para las personas que estáis opositando a la administración, sobre todo pues, al cuerpo de ingenieros del Estado, o los que vais a opositar a cualquier historia de oposición relacionada con el medio ambiente. Técnicos en prevención de medio ambiente, en comunicación, en contaminación, etc. Nosotros hablamos en este mini vídeo de las 182 páginas del Plan Estatal Marco de la Gestión de Residuos llamado PEMAR. Su vigencia es del 2016 al 2022. Insisto, es un documento hecho por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 182 páginas que, como todos los documentos de este tipo, la estructura es la misma. Tiene un índice con las peculiaridades más importantes de los capítulos que nos van a explicar, que consta desde las leyes y cómo han cambiado y cómo están cambiando y cuáles están utilizando. Por ejemplo, hablaríamos de la Ley 22/2011 hasta de tipos de residuos, de envases, que es cómo tratar a un vehículo, una pila, una batería, etcétera, agrarios y muchas cosas más. Tienes luego anexos donde te explican pues desde los acrónimos que se utilizan hasta cómo se hace una valorización de un recurso eléctrico, de un residuo eléctrico. Si hablamos de normativas, nosotros aquí cabe destacar el Real Decreto 105/2008, que es el que acabo de nombrar, y luego le acompaña la Ley 22 del 2011, que la fecha sería el 28 de julio. También esta habla de residuos y suelos contaminados, sobre todo para el sector de la construcción, ¿vale? Para los que somos de ingeniería, pues para que lo tengáis en cuenta. Luego tenemos que hablar del proyecto de orden ministerial, donde tenemos diferentes formas de trabajar con materiales cuando estamos dirigiendo obras, como jefes de obra. Y vamos a hablar ahora del blackfin. El blackfin son operaciones de relleno que se hacen cuando se cumplen con los requisitos correspondientes. Ya sabéis que hay muchísimo papeleo para todos los que nos dedicamos a temas de tramitaciones, medio ambiente más todavía. Entonces aquí tienes que hacer pues una comunicación, exactamente igual que como hacemos una comunicación en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, depende de dónde estéis trabajando. Y luego cuando cerréis esta operación de relleno, llamado backlink, también tenéis que volver a comunicar pues una especie de memoria o resumen qué es lo que habéis hecho en el terreno. Bien. Yo hasta ahora esto lo que hemos presentado en nuestra consultoría ha sido temas relacionados con sobre todo con las obras hemos hecho, con las tramitaciones de los residuos, cuando hemos hecho una construcción de un edificio o una carretera. Y luego también he hecho alguna certificación de este tipo cuando hemos hecho un cambio de suelo, de uso de suelo. Los objetivos la legalización. Bueno, una legalización también hemos puesto, sobre todo cuando hemos hecho la puesta en obra de alguna clínica, el tema de la gestión de residuos, hemos hecho las memorias también antes y después, y etcétera. Vale, dentro de los objetivos que establece esta legislación tenemos el Real Decreto 105/2008, luego la Ley 22 del 2011, como ya hemos dicho, la Directiva Europea, que es la 2008/98/CE, y luego esta Directiva Europea nos lleva hasta la fecha de residuos y cómo gestionarlos hasta el 2020. Tenemos unas categorías especiales en residuos establecidos por el 170504. Por ejemplo, este corresponde a la categoría de tierra y piedras que no tienen sustancias peligrosas. Te dictamina este documento que además que para que tenga un mínimo de algo peligroso tiene que tener el 70% del peso de estos residuos generados. La Comisión Europea nos habla también de las oportunidades de uso más eficientes para el sector de la construcción. El COM lo llama, es un documento del 2014 donde en la página 455 nos habla de la prevención de la valorización de este tipo de residuos y que además la Comisión Europea se da un plazo de 2 años para poder ejecutar el comportamiento ambiental de los edificios y según el ciclo de vida de estos, ¿vale? Nosotros, igual que cuando se puso, por lo menos en nuestra consultora, cuando se puso el tema de las revisiones, nosotros en términos en el argot del sector consultor lo llamamos la ITV de los edificios, donde se hacían una serie de revisiones y tú veías pues como en los coches qué es lo que faltaba, qué es lo que fallaba, qué no.
Para mí el hándicap ha estado, o el fracaso de esto, ahora ya no se habla de esto, estuvo de moda hace unos años, el 2011 o 12, es que se puso para edificios mayores de 50 años y en algunas comunidades autónomas no se cumple. Y entonces no se lleva a cabo. Bajo mi punto de vista, se debería empezar a hacer a partir de 25 años de vida útil de un edificio para que se fueran revisando de manera más dinámica pues el funcionamiento interno, no solo de infraestructuras, sino también de estructuras del edificio. Lo que no se ve, ¿vale? Lo que se mantiene, ¿vale? El proceso de comunicación corresponde a los siguientes ámbitos. Ya sabemos todos los que trabajamos en este ámbito, los que hemos estado o estamos de jefes de obra, cómo se funciona, ¿vale? Nosotros tenemos que planificar, que gestionar, qué porcentaje de material va a ser contenido en una construcción, cómo voy a reutilizar desde los palés, los envases, etcétera, en el plan que presentamos. La durabilidad de estos elementos, el reciclado, la reutilización, etc. Luego tenemos la comunicación continua, que sobre todo en este documento, el PEMAR, repito, prima las deficiencias en el mercado, que son las siguientes: el coste de daño medioambiental si no se internalizan las tasas de utilización de los vertederos, ni el precio del material virgen, que da lugar a que el material reciclado sea más elevado que el material virgen. Está claro. Si tú llevas una tonelada, 2, 3, 4 de residuos a un vertedero, se te pesa el camión y te cobran por tonelada. Entonces es más caro que si tú compras, por ejemplo, una tierra pues nueva. Por eso también está pues la piratería en este tipo de obras, en este tipo de gestiones, porque bueno, cuando yo he estado gestionando, dirigiendo, coordinando, o he estado de jefe de obra o de encargada en obras muy grandes, pues ahí se ve la picaresca de algunas personas que sobre todo cuando estamos haciendo desmontes o de grandes superficies, ¿no? Para grandes infraestructuras, o estamos haciendo un sótano, un edificio, algo, pues que no lo llevan al material a reciclar, ¿no? Nos hemos encontrado con personas que pues lo tiran por ahí por cualquier manera, contaminando las zonas, y nos hemos encontrado con otras personas que también hacen eso con el agua, ¿no? Porque nosotros muchas veces hemos contratado cubas y tal, sobre todo cuando tienes que hacer una explanación o un allanamiento para estar construyendo firmes de carreteras o lo que sea, y te encuentras pues que alguna vez que otra nos ha pasado que ha llegado el SEPRONA a preguntar por una de las empresas de cubas porque han cogido ese agua de zonas que están protegidas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual, la utilización, cómo vamos a gestionarlo, cómo vamos a ubicarlo, qué prioridad se le da a un material y a otro, qué tanto por ciento del material vamos a reciclar y cuál no, y cuál vamos a llevar a nuestros vertederos, etcétera. Con esta comunicación, la Comisión Europea lo que propone es un intercambio de mejores prácticas para reducir lo que son el número de los residuos que están destinados a operaciones de relleno vertederos, aumentar las masas y que también se integren en costes ambientales con el precio de los materiales vírgenes que sean mayores. El balance general de la situación actual sería que, como ahora el sector de la construcción, por ejemplo, en España, ahora mismo está en recesión, ¿de acuerdo? Entonces, el descenso de la demanda de viviendas y la caída de los precios hace, por ejemplo, que en estos momentos estemos en un nivel muy inferior a que estuviéramos en el 2008. Las personas empleadas en la construcción pues se han dividido entre la mitad, aunque sí es verdad que en esta época que estamos de COVID, pues por el tema de las reformas, no es lo mismo que hacer pues una gran obra, un gran edificio, pero está resurgiendo también el tema de las tramitaciones de residuos de pues las zonas, sobre todo de vertederos domésticos, ¿bien? Por todo lo que quitamos de las casas cuando vamos a hacer una reforma general o parcial, los baños, los inodoros, las losas del suelo, quitamos paredes o ladrillos, pues todos esos los derrumbes cuando quitamos las paredes y todo esto, pues las sacas, las pesamos, las medimos y las llevamos normalmente a reciclar. El diagnóstico, según el Instituto Nacional de Estadística, y que además va de la mano del Reglamento Europeo del 2050 al 2002, del 25 de noviembre, nos habla de estadísticas de recursos en periodos reducidos, sobre todo en nuestro país. Nos habla también que se ha pasado de generar al año de 42 millones de toneladas en el 2007
a 27 millones de toneladas en el 2011. Desconozco del 2011 al 2020 que estamos ahora más o menos la cantidad, pero ronda con 10 toneladas menos. Es decir, todavía ahora, antes del 2012, insisto, 27 millones de toneladas y ahora estamos por unos 17. Bien. Entonces, si estamos en 17, significa que desde el 2008 al 2020 se ha dividido entre 3 la cantidad de residuos de construcción que estamos llevando a vertederos de manera legal, con lo cual os imagináis la construcción cómo ha caído en España, ¿de acuerdo? La generación y reacción de los residuos, tenemos aquí una tabla que nos explica de manera más concienciada o más profunda todo esto. Y luego tenemos la decisión de Bruselas del 2011 en el documento 733. Es una decisión, es un reglamento donde nos habla de establecer normas según el artículo 11 del apartado 2 de la Directiva 2008/98. En esta decisión, la gestión de residuos correspondientes a los códigos nos habla también del anexo a la decisión 2014/995 de la Unión Europea del 18 de diciembre del 2014, donde excluye como residuo peligroso las categorías 17054. Que entonces nos habla que en España en toneladas los residuos no peligrosos han sido unos 27 millones y los peligrosos unos 66.000 en toneladas. 27 millones de toneladas no peligrosas y 66.000 toneladas como peligrosas. Los residuos estándares de valorización de material más o menos han sido unos 19 millones y los de operaciones de relleno más o menos unos 4.200.000. Estamos hablando de los declarados, obviamente, ¿vale? y sabéis que, bueno, que en el tema de construcción sigue siendo pues mucha gente piratilla y que la mitad no los declara, pero bien. Los depositados en vertedero más o menos son unos 4.300.000 toneladas. Estoy hablando del 2012, la fuente que tengo del Instituto de Estadística. Ahora más o menos a esta, por ejemplo, de 4 millones ahora serían 2,5 millones, una cosa así. Bueno, porque ha bajado más o menos un 30% las cifras desde el 2012 al 2020 en gestión de residuos. Seguimos. Las plantas de transferencia, ¿qué son? Pues son instalaciones donde se almacena de manera provisional materiales para ser tratados o localizados, y agrupando estos residuos de esta manera abaratamos costes en su transporte, en su triaje, en su clasificación, en las fracciones de los residuos para mejorar la adecuación de estas características. Las plantas de tratamiento son instalaciones donde se seleccionan y se clasifican y se valorizan a fin de obtener productos aptos para ser utilizados tanto de manera directa como de manera indirecta, y estas plantas de tratamiento pueden ser fijas o pueden ser móviles. Las fijas tienen emplazamientos determinados, tienen que tener una autorización administrativa para poder hacer estas operaciones de tratamiento de residuos, y como pues equipos de trituración, etcétera. Y normalmente si son fijas no operan en sitios donde no estén emplazadas. Las móviles están formadas por maquinaria que se desplaza, tienen que tener una autorización por parte de la administración y además un tratamiento para realizar temporalmente diferentes tratamientos a su vez. Los vertederos son instalaciones con depósitos definitivos de residuos urbanos o los residuos temporales. Gestión de residuos, vale. Y más o menos, la fomentarización, autorización, recogidas. Y bueno, luego aquí, es que esto es muy largo, son, insisto, 182 páginas. Entonces estoy viendo un poco que os cuento y que no, para no aburriros mucho. Hemos dicho que los vertederos hablan del Real Decreto 1481/2001 del 27 de diciembre, que nos define que es un vertedero. Igual que lo que tenemos antes, ¿vale? Las plantas fijas o móviles y luego las plantas de tratamiento. Aquí están definidos casi todos en este documento, que es un Real Decreto 1481 de un vertedero, una planta fija y móvil. ¿Vale? Y entonces son plantas de transferencia.
de residuos. Luego, aquí tenemos una estadística que nos habla de cada comunidad autónoma, el tratamiento de los vertederos, de sus vertederos y según estos, de estos residuos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿bien? Madrid tendría unas 10 plantas de transferencia, mientras que Murcia tiene 2. Poneros un ejemplo, ¿vale? Barcelona tiene... Pues Barcelona aquí no está. Ah, no, sí, está como Cataluña, perdón. Tiene 12. O sea, Cataluña, Barcelona tiene más que Madrid. Madrid aquí tiene 10 y Cataluña tiene 12. Dentro de Cataluña, tratamiento fijo tiene 50 plantas y tratamiento móvil no tiene. Y en Cataluña, por ejemplo, vertederos tiene 57. Murcia, por ejemplo, tiene 2 plantas de transferencia, 2. Plantas fijas tiene 4. Plantas móviles Murcia tiene 32. Y vertederos Murcia tiene 19. ¿Vale? Esta fuente de datos es de Engrisa, que es la Sociedad Estatal de Gestión de Residuos Industriales de las Comunidades Autónomas. Y para que os veáis, ¿vale? Vale, seguimos hablando de aquí, nos vamos a ver cómo se reducen los residuos y cómo se clasifica. Vale, cabe destacar que los tipos de residuos que se pueden tratar por separado, por tener alguna característica de ser peligrosos, serían los adhesivos, los másticos, los sellantes, que pueden ser tóxicos e irritantes e inflamables, los alquitranes, que son tóxicos y cancerígenos, fungicidas, pesticidas, creosotas, que son tóxicos, cancerígenos y además inflamables, los revestimientos sinófugos halogenados, que son tóxicos y cancerígenos, el equipo con BCP, policloruro de bifenilo, son tóxicos y cancerígenos, las luminarias de mercurio, que son tóxicas y cancerígenas, los sistemas de fluoroclorocarbonatos, el elemento que es la base de los yesos contaminados por sustancias peligrosas, donde estas sustancias suelen ser disolventes, pinturas o adhesivos. La mezcla de los recursos peligrosos o no peligrosos está prohibida según la normativa del artículo 18.2 de la Ley 22 del 2011, donde esta mezcla además es un riesgo para la salud humana, en especial para los operarios, incluso para los de las plantas de residuos. Nosotros en cada proyecto de obra de demolición hacemos una reparación, una reforma, una rehabilitación y luego tenemos que hacer un inventario de residuos peligrosos, como dice el plan de gestión de los residuos peligrosos de los poseedores, que son los constructores, que deben identificar y cuantificar este tipo según la lista de los 17, bueno, la lista europea de los 17 residuos peligrosos que viene dentro de la ley y luego de este documento que es el LER del 2014, que es el documento 955 de la Unión Europea. Entonces ahí tienes 17, no es que tenga 17, es que tienes en el capítulo 17 donde te explica esto. La gestión de estos recursos no peligrosos se debe realizar por gestores autorizados, no mezclar ni diluir, etcétera, ¿vale? Luego hablaremos de los objetivos para incrementar la calidad este material, la forma de separarlos, de recogerlos, para garantizar la selectiva retirada de estos, la utilización de los materiales de la gestión, etcétera. Tenemos un acuerdo en el marco sectorial para utilizar áridos reciclados que vienen de otras obras de construcción y además siempre que la construcción de obra pública sea un porcentaje de un 5% mínimo de los residuados y que este porcentaje además sea aplicado también de la obra privada. Dentro de este acuerdo aparece que lo suscribe el Ministerio de Industria y Energía y Turismo, el Fomento, Minetur, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Y va en convenio con diferentes asociaciones sectoriales, constructoras y empresariales. El objetivo cuantitativo de este documento serían orientados a cumplir el objetivo final de la Directiva Marco, que sería residuos no peligrosos destinados a valorización, unos 70, eliminación más o menos de residuos peligrosos, unos 30,
eliminación de tierras limpias utilizadas en obras con restauración, acondicionamiento de terrenos, 90, eliminación de tierras según el código LER con el código 170504. Aquí se habría que hacer una comprobación para ver si son peligrosos, si no, y las utilizadas en obras de tierra o vertederos. Cada comunidad autónoma tiene pues una diferente información sobre esto en materia de residuos, cómo se evalúa y cómo se cumple. Para fomentar el desarrollo de esta separación in situ, esta posibilidad de estos áridos que cumplen con los reglamentos, tendríamos que revisar en las tarifas de admisión, las validizables, etc. Convenios sectoriales entre industrias, administraciones públicas, minerías, etc. Ley 22/2011, etc. Luego vamos a hablar también de los lodos de depuración de aguas residuales que son generados por capas de aguas residuales sólidas que están preparadas, naturales o no. Luego que tenemos que fomentar el proyecto de desarrollo de la I+D+I con las tecnologías destinadas a transformar los materiales reciclados con la alta calidad y durabilidad. Las administraciones públicas además tienen que tener una buena práctica en generar estos residuos en obras menores, reparaciones domiciliarias, ubicados siempre en puntos limpios, etcétera, ¿vale? En esta medida, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, llamado Magrana, en colaboración con otros entes, también se han dado prisa en hacer esto. Tendríamos que revisar dentro del Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero aspectos relativos a este fin, como el artículo 5.5 que nos habla de cómo separar las cantidades adecuadas de estos residuos, en lo relativo a los generados de obras menores y homogéneas donde están estos residuos, cómo fomentar esta correcta gestión medioambiental, y los huecos mineros también nos habla de desarrollar estos criterios, estos acuerdos o estos sectores. Y con esto doy por finalizado este vídeo. Nos vemos en breve y espero que os haya servido de algo a los que estéis preparando oposiciones. Un abrazo, adiós.